Un placer estar acá con ustedes y hacer las compras de media mañana con ustedes. La verdad que fue una experiencia estupenda, ¿no? Religiosa. Estupenda. Sí. Aparte recordé un poco porque yo vivía a la vuelta de la panadería cuando era chiquito. Y recordé cuando iba a comprar facturas a esta Estamos panadería en vivo tradicional. y acaba de acomodarme Sí. el micrófono Borelli. Perdón, pero se podía caer sobre el entrevistado. No pasa nada, es amigo de la acomodás mejor ahí casa. o no? Está muy, buen acomodador de micrófonos. Me quedó a la altura ideal. Si así arranca la entrevista, yo no Así sé comenzamos cómo la va a entrevista. continuar. Ay. Y yo Bueno, me tengo que hay poca gente en la provincia que no sabe. Antes de olvidarme, saludos para la gente de Pinedo que está desde muy temprano enganchado en directafm.com.ar. Un aplauso para todos ellos que están cada día del otro lado prendidos a Radio Directa. Lo único que estaría faltando para que la gente de Pinedo me haga feliz completamente es que saquen un parlante a la vereda de la casa, cosa de que todo Pinedo no se escuche. Por supuesto, y lo harán a partir de Ahora. Eso. Aquí en la provincia estaba diciendo que todo el mundo conoce quién es José Porretti. Sí. Lo aman, lo odian. Es una persona que genera varias sensaciones, sin lugar a dudas. Pero para el que no sabe quién es, José Porretti es militante. Hace muchísimos años, ya nos va a contar un poco cómo empezó su historia en la militancia. Ahora, en este momento, milita en el Movimiento 20 de diciembre y en la Coordinadora en Defensa del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. ¿Es cierto? Dígame que sí, por favor. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, no sé qué grados de amor y de odio debe causar la actividad de uno, pero lo que sí estamos seguros es que no pasa desapercibida. Exactamente. Bueno, yo particularmente empecé mi actividad política a los 13 años. Era muy chiquito, de edad y de estatura. Creo que llegaba al 1,10 m, 1,15 m de altura. Y empecé militando en el Partido Socialista. Sí. Y es muy, ¿cómo decirlo? Muy graciosa, muy particular, digamos, cómo empecé a militar, porque estaba jugando a la balita frente a mi casa y un vecino mío me regala una cartilla sobre discursos hechos por el Che Guevara para la juventud, hechos en Cuba en la época revolucionaria, y fue el primer o uno de los primeros textos de tipo político que leí en mi vida. Con 13 años. 13 años, estaba jugando a la balita, estaba haciendo lo que hace un nene de 13 años en un barrio de trabajadores. Y me puse a leer ese texto y naturalmente con 13 años y una familia muy metida en lo que es la discusión política, muchos de ellos militantes, no estaba acostumbrado a ese discurso y entonces empecé a revisar la biblioteca de mi padre, que no era precisamente un hombre de izquierda, y empecé a encontrar textos de Carlos Marx. Y empecé a leerlos. Y entonces tampoco los pude entender del todo porque eran complicados, digamos, por la formación que yo tenía. Una familia muy ligada al peronismo, digamos, a las diferentes vertientes del peronismo, y encuentro esos libros de Carlos Marx, con subrayados de mi papá, digamos, puedo decir esta palabra, puteando los dichos de Carlos Marx. Entonces decía, esto es mentira, qué sé yo, y entonces tenía como esa cosa de querer saber más y de poder comprender por qué a mi papá lo movía tanto criticar la doctrina de Carlos Marx, y entonces empecé a leer más, y cuando me di cuenta, me encontré golpeando las puertas del Partido Socialista, a la vuelta del INSEP, diciendo yo quiero hacer lo que hizo el Che Guevara en Cuba. Fui al lugar equivocado, claramente, pero esa era mi intención y ahí milité. ¿Por qué era el lugar equivocado del Partido Era el Socialista? lugar equivocado porque yo voy a recordar, teníamos un grupo de la juventud muy grande, éramos como 30 y pico militantes, en los 90, porque era bastante fácil reivindicarse progresista, izquierdista, qué sé yo, pero en los 90 hablar del Fondo Monetario Internacional, vos le hablabas, digamos, a la población, le hablabas a los trabajadores y te miraban raro, porque era la época del 1 a 1, y entonces el Fondo Monetario Internacional era algo bueno, en la conciencia más generalizada de los trabajadores no se visualizaba
la deuda externa, no se visualizaba un montón las privatizaciones como algo malo para el país. Entonces era una militancia, quizás de las más valiosas, era una militancia contra la corriente de opinión general. Uno militaba y era muy esforzado, porque recién a partir de, 2000, 2001, se abrió un caudal para los luchadores, para la izquierda, de poder ampliar la voz en función de los intereses históricos de la clase obrera. Porque, no muchos lo dicen, pero durante la segunda década infame, como se dice que fue la década del menemismo, hubo una gran derrota del movimiento obrero producto de las privatizaciones, que no pasaron sin lucha, pero el movimiento obrero fue derrotado, porque se privatizaron las empresas públicas, porque se entregó decididamente el patrimonio nacional a la especulación internacional, y entonces ese estado de sensación de comprar en cuotas, del 1 a 1, de relativa estabilidad, era algo que hacía que los militantes populares, los militantes ligados a las ideas de la izquierda, del socialismo, teníamos que combatir en un marco de inferioridad, porque era una batalla de tipo ideológica contra el capitalismo, y no como es hoy, que vemos que el capitalismo se cae en todo el mundo, que vemos que está fracasando estrepitosamente, y que vemos que inclusive en ese fracaso estrepitoso, países que eran tildados como ejemplo, por ejemplo, para dar un ejemplo, España. Siempre España era el ejemplo de lo que se debía hacer en la economía. Y hoy España está superando el 30% de su ocupación, hay un éxodo masivo de españoles hacia el resto del mundo, los argentinos que han ido a España están empezando a volver, e inclusive vemos cómo vienen españoles o españolas a programas de radio locales para buscar algún tipo de conchavo, quitándole el trabajo a los locutores chaqueños, argentinos, y tenemos que empezar a devolverle un poco el sudaca ese que nos decían en la década del 90 a estos locutores que vienen a robarle el trabajo a los trabajadores nuestros. Bueno, acá. sepa disculparle a la gallega que viene y se mete ya. Seguramente va a andar dando vueltas por acá dentro de un rato, porque se enteró que venía Porretti, entonces bueno, va a venir seguramente a verlo usted. Bueno, hablaremos con ella, trataremos de hacerle entender que vuelva a su país y se organice. Que luche. Que luche en su país. Es que ella está indignada, está indignadísima. Sí, está indignada, pero por lo que pude investigar está más enamorada que indignada. Entonces... ¿Será que tan temprano va a venir? No lo sé, hace rato no vengo a la radio, y cuando vine al programa estaba en otra radio, digamos, en otro espacio físico. José, ¿qué hiciste, José? Es como Voldemort. No, es como Candyman, ¿viste? Lo llamás y aparece. Claro, y Voldemort también, el del Señor de los Anillos, lo nombrás y aparece, el innombrable. Antes de que abra la puerta, te digo, no menciones al jefe de gabinete. ¿Sí? ¿Puede ser? No sé, ¡Ya va! ¿Sí? haremos lo posible. Cortame un cachito que abro el... 10:29 de la mañana. ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Y olé! Pues claro que sí, que aquí estoy. Porque me dijeron que venía uno que corta la calle, que corta la ruta, que corta todo, que te corta todo, todo. ¡Córtame esta, Porretti! ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta violencia? Ah, pues que está queriendo decir que usted es violento cuando corta las calles y las rutas. Le estoy diciendo que está levantando mucho el tono. Despacito, me llega buen Está día. leva- llega, ¿cómo Bueno, va? pues que yo siempre estoy así como muy acelerada. Sí, acelerada, por decirlo de alguna forma. Cachondesca. Le presento a José Porretti, dirigente local. Sí, pues que yo lo conozco porque sale en todas los diarios, en todas. Sí, me acaba de tocar de apretar la mano con la silla, pero no tengo ningún problema. Pues que decía que yo siempre lo veo a José Porretti. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Y cómo se enteró que iba a estar acá? Y pues que porque me entero de todo, porque usted sabe que yo siempre estoy prendida aquí a Radio Directa. Bien, ¿y qué la trajo hasta acá? Fue lo que quise preguntar, en realidad no tan directamente para que no se ofenda, pero ¿para qué vino? Pues que yo tengo una especie de enamoramiento con el Jorge Milton. La verdad es que yo me vine desde España porque vi a través del internet y todas esas cosas que se usan ahora, el crecimiento, que mucho edificio, que mucha ruta, que mucha escuela, que mucho edificio, esto de allá y de acá y de acá y de allá. Y el señor Porretti le sigue cortando la calle a mi gobernador. Va a tener Pues que problemas entonces acá. yo le quiero preguntar,
si hay escuela, si hay inauguraciones, corte de cinta, que foto de acá, que foto de allá, ¿por qué usted sigue cortando las calles, Porretti? Dígame, por favor, se lo pido. Sí, en realidad tenemos que empezar a decir que uno de los mejores amigos de España en todo este periodo que se abrió y uno de los principales responsables de lo que está pasando en España, por lo cual usted tuvo que emigrar hacia la Argentina, es el gobierno argentino. No, pero esa no se fue porque le estaba haciendo mal, ¿eh? Sí, bueno, es muy difícil Bueno, que pues alguien que acepte sus derrotas en público, Sí, porque pero en realidad tiene razón Porretti. yo quería recordarle que cuando se pseudo nacionalizó YPF, Pues que ¿por qué dice que se pseudo nacionalizó? porque sí, porque en realidad pasó a ser una sociedad de acciones, como lo es una empresa privada, y se indemnizó a Repsol por una suma millonaria, producto, esta indemnización fue a parar a Repsol para un salvataje de Repsol que había vaciado YPF. Por lo tanto, esta operación de tipo financiera, lo único que hizo fue vaciar el Banco Central de Recursos, las reservas en dólares del recurso, y hacer un salvataje de una empresa que destruyó y descapitalizó nuestra YPF, nuestra empresa nacional, bajo un discurso nacional y popular que decía que se iba a nacionalizar YPF y que iba a ser de todos los argentinos. Hoy, el jefe de gabinete que usted dice admirar, está en una operación financiera internacional, está a cargo de una operación financiera internacional por la cual se pretende entregar todos los pozos de petróleo, inclusive Vaca Muerta, a mano de la exploración internacional. Se están abriendo los pliegos de licitación, etcétera, etcétera, y están por entregar Vaca Muerta, que es uno de los principales yacimientos de petróleo del mundo, a la explotación internacional. O sea, ¿YPF no puede hacerlo eso, Porretti? Sí podría, lo que Porque pasa es que... la idea es, si se estatizó YPF, que la exploración de hidrocarburos y la explotación de recursos hidrocarburíferos los haga la empresa que tanto dicen que es nacional. Claro, digamos. el tema es que los kirchneristas tienen esta palabra que dicen que esto es el relato, Nakampo. Ellos hablan del relato y como todo relato tiene algo de cuento para chicos. Por lo tanto, esta cuestión de la nacionalización es parte del relato, pero no es real que sea una nacionalización, porque lo que hicieron fue, como decía, un salvataje de Repsol, que huyó del país y fue indemnizada por vaciar una empresa nacional. Y no pagaron el pasivo ecológico que dejaron porque estaban utilizando un tipo de extracción que se llama fracking, que está prohibido en todo el mundo, que rompe la corteza terrestre y hace que se salga, digamos, petróleo y contamine la superficie. Pero volviendo al punto, ¿por qué decimos que es un relato? Es un relato desde el punto de vista que lo transformaron en una empresa por acciones, en la cual el Estado tiene una parte de las acciones y los bonistas privados tienen otras. Sí. O sea, no es una empresa nacionalizada, no está bajo control del Estado argentino, sino que está bajo control de inversores. Dentro de esos inversores está una gran parte de los fondos buitres. Por eso decimos que es un relato, porque no hay una nacionalización de la empresa. Y en un plano más general, fue la política del kirchnerismo durante estos 10 años que pretendió venderle al pueblo argentino un discurso antiimperialista cuando en realidad estructuró toda la economía nacional para pagar la deuda externa y a los fondos buitres. En ese armado, a la cabeza de ese armado está Capitanich, está a la cabeza de ese negociado y de ese saqueo que va a recaer sobre el pueblo trabajador argentino con la devaluación que están discutiendo presentar ya. O sea, están discutiendo, están viendo en qué momento la meten, una nueva devaluación que va a aplastar el salario de los trabajadores. Ellos están dispuestos a hacer esta devaluación, lo que están discutiendo es cuándo y de qué manera. Pero la decisión está tomada. La decisión está tomada y el rumbo económico del gobierno nacional los lleva directamente a ese camino. Es más, si nosotros escuchamos con atención una de las últimas cadenas nacionales de Cristina Kirchner, donde acusa a la embajada, directamente a la embajada de Estados Unidos, de estar, yo a entender, llevando adelante un complot contra su seguridad personal, digamos, contra ella, y complotando contra los intereses del país, lo que nosotros podemos observar es que toda la política del kirchnerismo en esta cuestión de los holdout y de los fondos buitres, los llevó todo el tiempo a un acuerdo con Obama, y que en el último momento Obama rompió ese acuerdo y los está entregando atados de pie y mano al pago de los fondos buitres. O sea, la consigna patria o buitres
en realidad es la consigna Patrio Buitre, pagaremos porque están dispuestos a pagar a los acreedores internacionales, pese lo que pese y sangre lo que tenga que sangrar. Bueno, pues que Porretti usted me contestó lo que se le antojó nada más. Porque yo le estaba preguntando, que yo me vine hasta aquí, hasta la provincia del Chaco, porque había muchas inauguraciones, que corte de cita, que fotos de acá y de allá, y que usted me seguía cortando las calles y no me acaba de responder un comino. Sí, le he respondido. Las grandes obras que con las cuales Capitanich en 2007 ganó las elecciones, las grandes obras como el acueducto y el electroducto, no están. Porque esas son las grandes obras. Esas fueron las obras con lo que una parte de la burguesía local chaqueña, las grandes empresas, le hicieron la campaña a Capitanich. Porque el régimen de Capitanich es de kirchnerismo tardío. Cuando el régimen kirchnerista se agotaba en todo el país, en el Chaco surge Capitanich con el viejo modelo de cooptación de organizaciones, el caso, supongamos, de Sena, Sergio Soto, Betty Bogado, que era el esquema nacional de los Kirchner, que metían a Cobos, que metían, digamos, a una serie de organizaciones que no eran del palo pejotista al gobierno. Capitanich toma ese régimen tardíamente y la burguesía local chaqueña, ansiando que vengan esas obras al Chaco, esas mega obras e infraestructuras multimillonarias, hace una campaña por Capitanich. Capitanich gana con 1.700 votos las elecciones a gobernador en 2007. Entonces, lo que nosotros tenemos es que se ha agotado el régimen, digamos, kirchnerista y se está agotando el régimen de Capitanich. Por lo tanto, esas son las disputas sangrientas que nosotros vemos hacia el interior del PJ chaqueño, donde propios extraños se están disputando los restos del gobierno de Capitanich. Pues que muy claro, entonces. Acá pues que me están haciendo señas. ¿Yo puedo mandar a la tanda para dejar cumplir mi sueño? Hágalo, Gasiga. Bueno, pues que nos vamos entonces a compartir algo de música a la tanda y ya volvemos con el señor Porretti. Quedamos acá, mano a mano, Porretti. Hemos quedado mano a mano. Como el tango. Como el tango, mano a mano. La gente, bueno, sabe que por ahí, por algunos comentarios que hemos hecho, que nosotros somos muy amigos, y nos hemos conocido justamente en una movilización dentro de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Nordeste. Y a eso va mi pregunta. Yo me acuerdo cuándo fue el día que nos conocimos. ¿Vos te acordás cuándo fue la primera vez que cortaste una calle? ¿O una ruta? Qué pregunta. ¿Y el motivo? No puntualmente una calle, una ruta, pero sí puedo... Una medida de lucha, sí. Sí, puedo hacer... por ahí puedo decir la primera lucha que realmente me marcó y que yo puedo decir... que dije, bueno, lo mío es la militancia, digamos. Uh-huh. Porque, por ejemplo, yo tenía asma, broncoespasmo en realidad cuando era chico. De muy chiquito mi vida fue una lucha, porque yo hay muchas cosas que no podía hacer como el resto de mis compañeritos. Y para colmo de males, tuve que entrar a la escuela con 5 años. O sea que no solamente tenía asma, estaba en desventaja físicamente con el resto, no solamente por genética, eso era muy peticito, sino que aparte tenía un año menos que el resto. Uh-huh. Entonces era muy difícil y todo era muy sacrificado para mí desde el punto de vista físico, me tenía que como que imponer y era difícil. Y calculo que un poco por eso las actividades deportivas, yo empecé haciendo natación, taekwondo muy chiquitito y me costaba mucho meterme y aguantar la respiración en la pileta y me costaba mucho correr y ya más de grande empecé a jugar al rugby. Bueno, pero ahí te fue muy bien en el rugby. Sí, me fue todo lo bien que me podía ir a mí jugando a ese deporte en el Chaco. Bueno, pero te destacaste. Me destacaba, sí. No fui precisamente un habilidoso, no era un habilidoso, sino que... Yo he visto fotos tuyas en medio de 2 grandotes que te duplicaban en tamaño. Bueno, pero era el puesto que yo jugaba de hooker y los hooker generalmente son más petizos y los pilares, que son esos 2 bichos que vos viste, generalmente pasan del 1,80 m y yo ahí tenía unos 59 de altura. Esa foto de Norte quiero ir quemarla porque no tiene que salir nunca más a ningún lado. Pero yo a veces cuento medio con la soberbia que tienen los petizos, que a mí me ganó el puesto Ledesma, el pilar de los Pumas. Metió 4 mundiales con los Pumas y sí, salió tercero
salió tercero en el 2007 en el campeonato mundial. Y no es que me ganó, sino que no había ninguna expectativa de que yo le ganara a él. Pero bueno, uno puede contar con orgullo esas cosas. Y en realidad nunca fui un habilidoso en el deporte, sino como me gustaba mucho, me tenía que aplicar. Y entonces como me tenía que aplicar, tenía que entrenar 4 veces más que los demás que eran habilidosos y que salían el viernes antes del partido del sábado al boliche. Y yo no podía hacerlo porque si hacía eso no iba a tener resto al otro día porque no me iban a dar los pulmones, entonces me tenía que aplicar más que el resto. Y entonces siempre, si se quiere, me destaqué, no por habilidoso, sino porque me tenía que forzar. Y como me esforzaba, cada pequeña victoria que tenía, la protegía. Pero puede tener mucho que ver el hecho de que vos seas un guerrero. Digo, las actividades que vos realizás, no las realiza cualquiera. Digo, el hecho de salir a la calle, de luchar conociendo cuáles son las contras también en muchas ocasiones, que son mucho más que los pro en algunas oportunidades, cuando no se pueden obtener ningún tipo de respuesta. Digo, no lo haces por vos, lo haces por un conjunto de personas y lo haces porque tenés en tu cabeza un ideal y una idea de un mundo posible, mejor y tal como vos lo querés. Pero no nos vayamos muy lejos. ¿Te acordás cuál fue la primera medida de lucha en la que estuviste o no? A mí, la primera medida de lucha no. Yo calculo que importantes habrán sido las grandes huelgas de los 90 de UPCP, que metía 12.000, 14.000 personas en la calle y que nosotros sentíamos a 10 cuadras que la columna se venía acercando porque temblaba el piso. Esas fueron las primeras cosas que me impactaron así... digamos que, pero en la que yo participé, en la que tuve, se podría decir, algún protagonismo menor, porque también era muy chico, fue en la universidad, en el año 98, en una toma de facultad que hubo, muy importante, por el cierre de la carrera de maestras jardineras, que se llamaba en ese momento preelemental y ahora se llama nivel inicial. Entonces nosotros tomamos la facultad, porque cerraban la carrera, porque en la ley de educación menemista no están contemplados los jardines maternales. Solamente está contemplada la sala de 6, después producto de las luchas, la sala de 5, perdón, producto de las luchas eso se modificó, hoy existen los jardines maternales, pero en ese momento el menemismo iba en una embestida para reventar los jardines maternales, claro. Y como no iba a haber más jardines maternales, ¿para qué tener en la universidad una carrera que diera maestras jardineras con formación en jardines maternales? ¿Y qué pasó en esa toma? Esa toma fue muy importante porque sucedieron muchas cosas en la provincia. Y por ejemplo, yo siempre cuento esta anécdota, que todos los que fuimos parte de esa toma estamos orgullosos de que eso fuera así. Por ejemplo, iban Aurelio Díaz y el Merenciano Sena a llevar la solidaridad a la facultad tomada. Iban los dos, ¿no? Ellos eran parte de una agrupación en la lista de la UOCRA de la construcción, digamos, que se llamaba Lista Violeta, si mal no recuerdo, e iban a llevar la solidaridad. Ellos buscaban desplazar a la conducción del sindicato, fueron un día a llevar la solidaridad y estábamos una noche muy tarde discutiendo. También iba, me acuerdo, Carlitos Martínez, cuando tocaba la guitarra. Carlos Martínez Fidani. Exactamente, iba a tocar la guitarra. El diputado, por el bloque Libres del Sur. Sí, iba a tocar la guitarra. Un gran cantor, digamos, toca muy bien la guitarra, tiene una voz excepcional. Iba a cantarnos canciones de Silvio Rodríguez. Me muero. Y iba, y entonces iban todos a llevarnos la solidaridad, qué sé yo. Y por ejemplo, una noche debatiendo con el Merenciano y con Aurelio Díaz, ellos decían que su lugar en el gremio de la construcción iba en un retroceso porque ya todo el mundo era desocupado, año 98, todo el mundo era desocupado y que el sindicato no le daba artículo, digamos, a los desocupados. Entonces, debatiendo, me acuerdo que ese debate duró hasta las 4 y pico de la mañana, los compañeros se fueron con una conclusión de esa visita que nos hicieron, de que había que organizar a los desocupados para luchar contra la desocupación y que en los sindicatos tenían que tomar el problema de la desocupación en sus manos, exigiendo un seguro al parado. O sea, un seguro al compañero que trabaja, por ejemplo, en la construcción, que cuando se queda sin trabajo, la patronal le pague un seguro. Salieron con esa conclusión. Genial. Y un año después de esa
finalmente a nosotros nos desalojaron de la Facultad de Humanidades. Las Sí, reformas... eso quería que quede claro. El contexto político de la provincia justamente porque esa toma fue reprimida, fue desalojada. Fue desalojada, 300 gendarmes con equipo antimotines. Bernie estaría chocho con lo que hicieron en Humanidades. 300 gendarmes con equipo antimotines desalojando estudiantes que pelean porque no se cierra una carrera. Fue terrible. No pasaba desde la noche de los bastones largos, la dictadura militar en la década de los 60, que una fuerza pública ingrese a una universidad pública a desalojar estudiantes. No pasaba. Bueno, se fueron con una conclusión, Sena y Aurelio, y la llevaron un año más tarde a la práctica, montando, ahora me dirijo a un público que tenga, no sé, 35 años de promedio, lo que fue una gran experiencia de lucha del pueblo chaqueño, que fue el Rancho de la Dignidad, en la vereda de Casa de Gobierno, en el año 99, donde se agrupaban todos los desocupados de Barranqueras, de Resistencia, de Fontana, pidiéndole al gobierno trabajo. En ese momento gobernaba el doctor Ángel Rosa, si mal no recuerdo, y ese rancho estuvo como un año y todo, íbamos a llevar la solidaridad ahí, y de esa experiencia, de ese debate entre los trabajadores y los estudiantes en lucha, surgió el movimiento piquetero en el Chaco. Surgió el movimiento piquetero, la idea del movimiento piquetero, y se desarrolló con una fuerza muy importante. Esa experiencia de que los estudiantes pueden ser un punto de apoyo en la conciencia de los trabajadores ocupados y desocupados para organizarse y haber vivido ese desalojo que fue muy violento. Yo cuento algo siempre, en Telefe Noticias le dedicaron 15 minutos al tema. Fue muy traumante, muy traumatizadora, pero también si uno transcurre por una experiencia tan violenta, tan injusta, porque estamos hablando de la educación de los niños de 4 años para abajo, lo que se cercenaba, y uno sigue militando, evidentemente en algún lugar de su interior dice, bueno, este es mi camino, y ya es un camino de la vida de uno. José, ¿te quedas un rato más o no? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Bueno, siendo las 11 de la mañana vamos a compartir algo de música y la tanda, por supuesto. Tema que le gusta acá al compañero que está con nosotros hoy, José Porretti. Reitero, por si alguien recién se suma a Radio Directa, militante del Movimiento 20 de diciembre y de la Coordinadora en Defensa del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Lo que va a sonar ahora es Métete Conmigo, Las Manos de Filippi, Calle 13 y René. Eso, René de Calle 13. Bueno, lo escuchamos, tanda y ya volvemos. Cosas que pasan. La música hace que nos pasen cosas. Somos cómplices los dos. Métete conmigo, soy mejor enemigo. Va a ver quién se convierte en desaparecido. Métete conmigo que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. Vos estás Luciano, bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. El golpe en Honduras no la puso dura. No vengan más acá con esa basura. 11:25 de la mañana, ahora sí continuamos aquí en Cosas que Pasan con nuestro entrevistado del día, el señor José Porretti. 24 grados 5 décimas la temperatura en la ciudad de Resistencia, 68 el porcentaje de la humedad, la presión que se mide en hectopascales 1009,7, el viento es del este a 13 kilómetros en la hora. José, lo que no puedo dejar de preguntarte, porque a todos los que nos han visitado que tienen actividades en torno a lo político, se los hemos consultado, que es el adelantamiento de las PASO. En principio, lo siguiente. ¿Por qué crees que Vasiliev Ivanov decidió adelantar las PASO al 8 de marzo? Si está bien, si está mal, si es una estrategia y a qué se debe. Y por supuesto, ¿qué expectativas tienen ustedes desde su lado, desde donde están con su actividad política, para estas elecciones del 2015? Nosotros por ahí tenemos un seguimiento muy minucioso de lo que pasa en la realidad política de la provincia, nacional, y hacemos un esfuerzo para entender lo que pasa internacionalmente. Y tenemos, de alguna manera, el copyright de lo que fue el adelantamiento electoral. Nosotros vimos en un determinado momento
que Basilef iba a hacer este adelantamiento, que en realidad no es un adelantamiento porque la ley de las PASO no nos fija una fecha. La fecha la fija el Ejecutivo, y el Ejecutivo encarnado, digamos, por Basilef, decidió poner una fecha. No hay un adelantamiento, sino que se puso una fecha. Y nosotros en una reunión de la multisectorial ya hace más de 2 meses, capaz más, planteamos a un conjunto de organizaciones que se estaba organizando el adelantamiento electoral. Muchas personas ni siquiera nos tomaron en cuenta y nos miraron medio como de chiste, y finalmente, a la luz de la experiencia, ese adelantamiento se procesó. Ahora, ¿qué hay detrás del adelantamiento? Es la brutal crisis política que existe en el partido de gobierno. Porque, salvo Basilef, todos los actores de la política nacional y provincial están en contra de ese adelantamiento. Uno ve a los cuadros del PJ, a los funcionarios, a los ministros, planteando que ha sido un error. ¿Y por qué plantean que es un error? Porque no se ha procesado la discusión hacia adentro del PJ de poder llevar adelante las pasos, digamos, en pleno verano chaqueño. O sea, fue una política de fuerza del Ejecutivo Provincial para intentar someter a las diferentes fracciones del PJ a su propia voluntad. O sea, Basilef intentó ser él el que dirija el partido de gobierno, dado que no tiene una figura preponderante, él un peso específico preponderante en la provincia, en el partido de gobierno, porque siempre ha jugado un rol secundario, digamos, en la política local. Y se ha encontrado de un momento para otro dirigiendo los destinos de la provincia e intentó someter a todo el resto de los actores políticos a su propia voluntad. Entendemos que esto va a ser un duro golpe para el frente que gobierna. Entendemos que va a agudizar las crisis internas que hay. Hoy todo el mundo habla de la unidad del PJ. Todos hablan de la unidad del PJ, lo cual indica que tal unidad no existe porque uno no hace propaganda de algo que ya tiene, sino que en política cuando tiene algo va por otra cosa. Entonces desnudó toda la interna que hay hacia adentro del PJ y los problemas que están teniendo para unificar una lista de cara a la continuidad de quién va a ser la continuidad de Cristina, la oposición hacia adentro del PJ, que son Massia y Scioli, y todo el mundo está buscando alinearse a ver quién se disputa los restos, digamos, de un gobierno nacional que está en franca retirada. ¿Y quién considerás vos que podría llegar a ser el candidato presidenciable para el 2015 de parte de este modelo? No lo tienen. No lo tienen. En realidad lo que están buscando es cómo tienen un salvoconducto para poder salvarse de cara a la sucesión presidencial. No hay alguien de parte del kiristinismo, digamos, que haya sido señalado como el continuador. Pero se habla mucho de Randazzo, por ejemplo. Sí, hablan mucho, todo el mundo habla, pero en realidad lo que se está procesando es una fuerte presión de la embajada norteamericana en favor de Scioli. Eso es lo que se vio en el último discurso de Cristina Kirchner cuando hace esta denuncia de su seguridad personal, etcétera, etcétera, que el único que estaba, digamos, arrugando la cara era Scioli, porque de alguna manera él va a ser el candidato de la embajada yanqui y de Obama en la Argentina, y está dentro del frente gobernante porque, digamos, hay que estar y no por una convicción personal. Esto es lo que nos deja la década ganada, digamos, un conjunto, una amalgama de intereses contradictorios que solo hacen carrera política y que no tienen un objetivo político en común, salvo el de pagar la deuda. Tal vez te ponga entre la espada y la pared, pero debo preguntártelo porque, bueno, tengo muchos compañeros que son adeptos a este proyecto nacional y popular. No te voy a preguntar cuáles son las cosas, o sí, podría ser si lo hacemos sintético, pero ¿hay algo que puedas rescatar de estos 10 años de gobierno, de la mano de Néstor Kirchner al principio y luego de Cristina Fernández? Rescatar no sé, rescatar en qué sentido. Lo que vos sí, dirías que, bueno, esto sí, acá la pegaron, esto fue bueno. En realidad, el gobierno, el régimen kirchnerista hay que evaluarlo en diferentes momentos históricos porque ellos han cambiado de frente y de orientación durante la famosa década ganada. De un gobierno, la transversalidad en un primer momento, con Cobos vicepresidente, de un gobierno de los derechos humanos, ¿me explico? Sí. De un gobierno de nos desendeudamos. ¿Cuál era el discurso del kirchnerismo? Nosotros vamos a pagar toda la deuda externa porque queremos tener soberanía económica y política.
A la vuelta del gobierno, ya en retirada, nos venimos a enterar que hay más deuda acumulada de la que teníamos cuando ellos dijeron que se iban a desendeudar. Porque esos son los fondos buitre. ¿Y cuál es la posición que ustedes tienen con respecto al pago de la deuda externa? Quisiera que hagas la diferencia en lo que es deuda externa y deuda usuraria a la cual ustedes hacen referencia. Sí, nosotros entendemos que la deuda externa ya se pagó. Se ha pagado sobradas veces. Lo que estamos pagando son intereses de intereses. Entonces entendemos que no tiene que pagarse la deuda externa, no hay que pagar un centavo de la deuda externa, ya fue pagada. Hay que investigar la deuda, hay que ver qué parte es legítima e ilegítima, pero sobre la base de no pagar. Porque no puede ser que con los fondos del ANSES, o sea, los fondos de los jubilados, se pague una deuda externa que ya fue pagada montones de veces. Y por lo tanto entendemos que se está procesando un saqueo a las jubilaciones futuras de los trabajadores presentes. Entonces no hay que pagar la deuda externa y hay que desnudar este relato, digamos, de los kirchneristas de que en el 2005, digamos, con los canjes y qué sé yo, 2007 creo que fue el otro, nos desendeudamos porque estamos con un gobierno que fija todas sus expectativas de continuidad en el pago de la deuda externa y los fondos buitres. Entonces no hay que pagar la deuda externa, hay que pagar la deuda interna con los jubilados, con los trabajadores, hay que eliminar el impuesto al salario y tenemos que bregar los luchadores y los trabajadores por una alternativa de los trabajadores en las próximas elecciones. En ese norte nosotros nos encaminamos y en ese norte nosotros tenemos en estos días una reunión que la vamos a procesar con la dirección del Partido Obrero Local para discutir la incorporación de las organizaciones de la Coordinadora en Defensa del Frente Izquierda, el 20 de diciembre y el MSC, a la campaña política de cara a las próximas elecciones, de cara a las PASO, y para que los trabajadores sean una alternativa de poder, una alternativa política frente a los bandos capitalistas en disputa y podamos llevar a trabajadores a la legislatura para que sean una palanca, una cuña dentro de la legislatura provincial que lleve la voz de los trabajadores y sus reivindicaciones y del conjunto del pueblo explotado a la Cámara de Diputados. Claro, bueno, eso me da pie para preguntarte qué pasó en relación al Partido Obrero y la Coordinadora en Defensa del Frente de Izquierda y de los Trabajadores en las elecciones legislativas del año pasado. Pero tenemos que ir a compartir una tanda. A la vuelta vamos a responder esto si es posible, trataremos de cerrar un poco con la cuestión política y vamos a ir un poco más a lo personal, porque al principio decía que mucha gente te conoce, y esa creo que es la idea básicamente de los luchadores, que la gente sepa que ustedes están, para bien o para mal, digo esto del amor y del odio, lo podemos discutir con toda la gente que tenga algo para decir y que se queja cuando se encuentra con un corte, que ustedes ya tienen la respuesta armada porque se encuentran con ese tipo de apreciaciones siempre. Lo vamos a seguir charlando, pero nos gusta también conocer a la persona que hay detrás del militante. 11:35, vamos a compartir solamente la tanda, así no perdemos demasiado tiempo y ya volvemos hasta el mediodía con José Porretti aquí en Cosas que Pasan. Bien, ahora sí, nos quedan 10 minutitos nada más. Vamos a seguir charlando entonces con José Porretti, le agradecimos como 25 veces, pero lo vamos a volver a hacer porque, bueno, mucha paciencia, se ha quedado con nosotros prácticamente toda la mañana, pero bueno, todos los que vienen siempre dicen que acá hay muy buena onda, que los tratamos bien. Vos podés decir lo mismo si querés, ¿eh? No, yo tengo que decir que me han tratado muy mal, porque si les digo que me trataron bien y que el programa salió bueno, se van a dormir, y la idea es que sigan procurando que salga cada día mejor. Exacto. De lo que ya sale. Así que siempre hay que tener más expectativas de las que uno tiene, ¿no? Ni hablar. José, te decía que quería preguntarte más cuestiones personales por ahí, pero que siempre van a tener algo de relación con lo político porque claramente es algo que te atañe y que es parte de tu vida. ¿Cómo sería el mundo ideal de José Porretti? No es claramente. Cuando uno mira la prensa internacional o la prensa nacional, cuando uno ve que en Salta una maestra que intenta defender a un alumno de una violación es asesinada, dice, este no es el mundo que yo quiero. Claramente no es el mundo que uno quiere. Cuando uno ve, hoy hablábamos con la gallega que se tuvo que exiliar porque hay una desocupación que raja las paredes en España. Cuando uno ve que en África se mueren miles de niños por enfermedades que hace 300 años son curables, uno dice... hay algo que no anda bien. Algo no está funcionando bien. Entonces eso es lo que uno lo mueve en un plano que es dificultoso, que es como yo contaba hoy, que es contra la corriente de lo que está establecido, a
poner sus energías en transformar sobre la base de un mundo sin explotados ni explotadores el mundo que lo circunda. Y bueno, y esa tarea nos hemos embarcado ya hace muchos años. Yo tengo 35 años, milito de los 13, o sea que ya me podría estar jubilando en esta actividad de cambiar el mundo, pero no creo que suceda, por lo menos en el corto plazo. De hecho, casi que te jubilaste en una oportunidad, no hace mucho tiempo. Perdón por tirar esta cuestión por ahí muy íntima, pero ¿qué pasó? Que no pudiste decir que no y tuviste que volver. Y evidentemente hay algo en uno que lo impulsa a seguir militando, ¿no? También ir y recorrer un poco los países limítrofes, ver la explotación de los pueblos originarios en Bolivia, en Perú, la masacre silenciosa a la que son sometidos, y ver todo eso y decir, bueno, hay una canción de Silvio Rodríguez que dice que el sillón todo el tiempo lo está llamando a descansar, pero que es tan brava, digamos, la situación que él ve, y él dice en un momento, debo dejar la silla y la casa y el sillón, dice Silvio Rodríguez. Bueno, eso es un poco lo que nos empuja, porque necesitamos seguir militando, organizando a los explotados, luchando por la verdadera independencia de los trabajadores frente al Estado y la patronal. Y bueno, y es una tarea en la que nos hemos embarcado, como decía, y que daremos todo lo que tenemos que dar para llegar a buen puerto. Bien. La política, por supuesto, en uno de los primeros lugares, como una de tus cuestiones más adoradas, claramente, por esta necesidad que decís de no quedarte en casa sentado en la silla y salir a la calle y hacer algo para que no existan más explotados ni explotadores. Pero además de eso está la persona José Porretti, más allá del militante. ¿Cuáles son tus amores? ¿Cuáles son tus pasiones más allá de militar? Una de mis pasiones es la lectura. Yo leo mucho desde muy chico. Te vas a recibir de profesor de historia dentro de muy poquito. Sí, faltan pocas materias, es otra presión. En realidad hemos colgado los guantes ya. Vamos a ver en otro momento de la vida si retomamos, pero hemos colgado los guantes. Son preguntas incómodas las de Cecilia, pero hemos colgado los guantes, tenemos otras expectativas para fin de año, posiblemente ir a trabajar y a vivir a Perú un buen tiempo. ¿Otra vez? Sí, pero esta vez como más definitivamente. Pero eso es una pasión mía, la lectura. Me encanta desde muy chiquitito. La historia, por supuesto. La historia, la lectura en general, la poesía, la literatura. Y esas cosas que son las cosas que se le niegan al conjunto de los trabajadores por la destrucción sistemática de la educación, es lo que uno quiere socializar y en eso pone su energía. O sea, esté acá o en Perú militando, vamos a poner energía en eso, porque ante todo entendemos la lucha contra la explotación como una lucha a escala internacional. No podemos concebir la liberación de un pueblo sin la liberación del conjunto de los oprimidos del mundo. Entonces el lugar donde estemos va a ser un lugar para seguir organizando, seguir difundiendo las ideas del socialismo, seguir luchando por la independencia política de los trabajadores, y en ese lugar estaré en el lugar que me toque estar, ocupando el lugar que tenga que ocupar y haciendo lo que tenga que hacer. En tu casa tenés una poeta, una poetisa. Sí, de algún lado uno sale. Sí. Uno no crece del vacío, sí. Una gran motivadora de la lectura y de los aspectos, digamos, sensibles de la vida, de cultivar lo espiritual que uno tiene, es mi madre. Laura, Laurita, que ha podido realizarse de alguna manera ya grande, con la poesía. Ya tuvo un hijo, tiene publicado 3 libros, y el otro día tuve la sorpresa de que en los cartoncitos estos de publicidad de la Casa de las Culturas que se hacen para eventos de poesías y qué sé yo, recitales poéticos le dicen ellos, hay extractos de poesía de mi vieja, y eso me ha llenado de orgullo, estaba Ancho, porque bueno, ella fue un poco la que incentivó, Ancho de orgullo, no Ancho de gordo, porque yo no estoy gordo. Antes que haga algún chiste, Cecilia, eso un poco me incentivó desde muy chiquitito a... Yo leía a Juan Gelman a los 8 años, digamos, o sea, uno también nace de algún lugar recibe las primeras sensaciones y de algún lugar hace lo que hace.
Por eso es tan importante la educación, el acceso a la cultura en general y al conocimiento en general, porque solo un pueblo que se educa puede ser totalmente consciente de que la mejor educación es la lucha por conseguir sus derechos perdidos o los que tiene que recuperar. Entonces, por ahí viene lo mío, viene desde mi casa, lo mamé, digamos. Claro. Hace unos días nos visitaba una diputada por el radicalismo y nos contaba justamente que a aquellas personas que se dedican a la política les es muy difícil mantener vivas sus relaciones humanas, por sobre todo las amorosas, digo, la de la pareja. ¿Te pasa lo mismo a vos? Y bueno, digamos que no es el terreno más fácil, a menos que uno tenga una compañera que comparta sus inquietudes. Yo en lo particular, cuando uno habla de estar solo, es muy difícil estar solo, y es un poco lo que nos inculcan, porque uno nunca está solo. Claro. A lo sumo está con uno mismo. Y si uno mismo es lo suficientemente, digamos, amplio, digamos, y tiene una vida interior importante, está solo, pero está solo con uno mismo. Yo tengo grandes amigos, una está sentada en esta mesa y tengo otra que es una amiga que me dio la política, la militancia, que es la compañera Charo Alcire, que es una amiga de la vida, y siempre cuando yo me corro un poquito y me desvío, hay un reto amoroso ahí y siempre me reubica en la situación y para dónde ir, que ha sido, podría decir, mi maestra, no sé si la palabra es maestra, pero ha sido mi guía en la lucha política, porque si hay alguien en esta provincia que ha tenido más perseverancia, más conducta y que tiene una entereza y una moral intachable, es ella, y bueno, sale un poco la persona que me va guiando todo el tiempo, guiando en el sentido de que uno va compartiendo y analizando las cosas y tratando de avanzar. Yo hago un compromiso acá en la mesa de que venga ella en los próximos días a contar lo que es la Casa de la Mujer. Sí, por favor. Que es la primera experiencia, no solo en Argentina, sino en toda América de habla hispana, de una casa refugio para mujeres golpeadas, que está construida y financiada por las propias compañeras sin ningún tipo de aporte del Estado. Y no digo más porque, bueno, no voy a venir a hablar de lo que hacen las compañeras y de cara al Encuentro Nacional de Mujeres en Salta. Pero para contestarte, desde el punto de vista sentimental, yo tengo el corazón copado, digamos. A mí me lo han copado hace un tiempo y está ahí, digamos, está copado, no ha entrado nadie desde hace mucho tiempo. Hemos intentado hacer alguna otra cosa, explorar en nuevas relaciones, ha sido imposible. Está copado, o sea que está a plazo fijo ahí esperando que alguien lo saque. Y por otro lado... Qué privilegio, digo, yo como tu amiga, digo, qué privilegio para esa persona que ojalá que se pueda dar cuenta, ¿no? Porque hay veces que los amores no son correspondidos como uno quisiera. No, bueno, sí, esas son cosas de la vida. A veces los momentos de las personas están en diferente sintonía y bueno, y la vida sigue avanzando. Pero uno puede explorar un montón de cosas. Ahora, lo que no deja, es bueno ser consciente que el corazón está ocupado. Entonces está en un plazo fijo y está esperando que lo vengan a sacar y es a sola firma, no puede firmar otra persona, qué sé yo. La vida es así. Pero uno no puede decir que está solo porque tiene grandes afectos, tiene grandes compañeros, ha hecho una vida en esto y ha conocido lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo de la política, y lo bueno de la política es que tiene que ser una política transformadora. Mira, yo escuchaba cuando era chico que decían los políticos de traje y corbata que el futuro es de los jóvenes. Y yo siempre me indignaba y no sabía por qué cuando escuchaba esto. Y después entendí que cuando le dicen a los jóvenes, bueno, yo ya no soy un joven, cuando le dicen a los jóvenes el futuro es tuyo, es porque le están robando el presente. Porque el presente es de los jóvenes y los jóvenes tienen que tomar sobre sus espaldas la responsabilidad de transformar este mundo, de dar vuelta a las relaciones sociales y de generar una sociedad sin explotados ni explotadores, y es lo que está sucediendo. Si uno ve en el movimiento obrero, este movimiento obrero que con un vigor está saliendo a luchar a la calle, ve que la mayoría de las comisiones internas, los nuevos secretarios generales son todos jóvenes, 30 años promedio, que han transcurrido una experiencia desde el argentinazo hasta acá y se están poniendo una responsabilidad de tipo histórica al hombro. Entonces, la soledad depende mucho de cuáles sean las perspectivas de uno. Ahora,
qué bien vendría estar un poco más acompañado, digamos, eso no lo voy a negar. Estamos solos, digamos, en este momento. Esto no es una oferta, tiene que venir con mucho la persona que venga a buscar algo en este lugar, y bueno, sabiendo que ya está ocupado y que en cualquier momento puede ser desalojada. Claro. Pero no, yo no comparto esa cuestión de la soledad cuando uno no tiene un compañero, o una compañera o lo que fuere, porque para eso están las cosas que uno hace. El hombre se realiza, ¿no? En términos generales se realiza cuando se realiza con el otro. Sí. Entonces cuando se realiza con los amigos, con los compañeros, con la familia, es un poco el concepto muy machista que nos han metido en la cabeza desde chico, de que uno se realiza con la pareja. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Uno se realiza haciendo lo que hace y luchando por las cosas que quiere. Y en el camino, bueno, encuentra compañeros, compañeras que le alivianan un poco la tarea, y a veces esas cosas se terminan y bueno, uno tiene un recuerdo y sobre la base de esas experiencias trata de no equivocarse como se equivocó en algún momento, claro, o de hacer las cosas mejor. Pero no, la soledad es otra cosa. Y sí. Última pregunta, José, porque nos tenemos que retirar. Si yo te digo, cortito y al pie, por favor. Bueno. Porretti 2015, Porretti presidente, Alcire, no sé, vicepresidente, ponele. No, o al revés, en realidad. Yo te contesto. Por un gobierno de los trabajadores y Aurelio Díaz, la Cámara de Diputados. Ahí está puesta nuestra energía política. Ante el derrumbe de los partidos patronales, nosotros vamos a militar conscientemente y virilmente, digamos, porque Aurelio ingrese a la legislatura chaqueña, y vamos a poner todo nuestro esfuerzo ahí, y vamos a clarificar ante los trabajadores que tanto el gobierno como la oposición son dos variantes que pretenden hacer descargar el ajuste y el rodrigazo en curso sobre la espalda de los trabajadores, y tiene necesariamente que emerger una poderosa alternativa política de los trabajadores para que sea una herramienta de freno del ajuste que quieren hacer pasar los partidos patronales. Podríamos seguir hablando un montón de tiempo, pero yo tengo la posibilidad de poder hacerlo. Es una de las mentes más ricas que he conocido en toda mi vida, por eso ha sido un placer que haya venido aquí a Cosas que Pasan. Nos tenemos que retirar. No. José, querías agregar una Dos cosita. cositas muy pequeñas. Primero, mandarle un abrazo y un saludo grande a Majo Bogado, que está escuchando, es una persona muy importante. Y Un saludo grande. Un saludo grande. Besos, Es una gran Majo. persona, tendría que haber muchas más como ella, porque hace un gran trabajo con los más explotados en la provincia, con los más oprimidos. Y por otro lado, hace una pequeñísima reflexión sobre esto que decían. Nosotros llamamos a la población que tiene necesidades, que es mucha en el Chaco, a organizarse para reclamarle al poder político. De ninguna manera tenemos que favorecer y fomentar una salida vandálica a la situación que se vive. Hay que exigirle al poder político que resuelva el hambre, las necesidades, las carencias y la falta de salario. Pero una salida vandálica no sirve absolutamente a nadie, porque solo demoniza ante la población los reclamos más sentidos de los trabajadores. No a la salida vandálica, sí a la organización y sí a la lucha política contra Basilev, digamos, contra el Estado, contra los que gobiernan, que son los que tienen que dar respuestas. No el pequeño comerciante que tiene un kiosco y que subsiste día a día. Ese no es el enemigo de los trabajadores. El enemigo de los trabajadores es el Estado, que paga la deuda externa y que reprima al pueblo y que mete la inflación, no otro. Muy bien, clarísimo, como siempre. Nos retiramos mañana, espero que no sea un día de miércoles. Nos volvemos a encontrar aquí en FM Directa en la 91.9.